Dos tendencias principales en la industria del diseño digital son el aumento de la complejidad del sistema y la creciente importancia de los tiempos de diseño cortos. El aumento de la complejidad del diseño está motivada por la demanda de los consumidores de productos de mayor rendimiento, así como por los aumentos en la densidad de integración que permiten colocar más funciones en un solo chip. Una consecuencia de este aumento de la complejidad es un aumento significativo en la cantidad de simulación requerida para diseñar sistemas digitales. El tiempo de simulación generalmente se escala como el cuadrado del aumento en la complejidad del sistema. Los tiempos de diseño cortos son importantes porque una vez que se ha concebido un diseño, hay una ventana de tiempo limitada para llevar el sistema al mercado mientras su desempeño es aún competitivo. La simulación sirve para muchos propósitos durante el ciclo de diseño de un sistema digital. En las primeras etapas del diseño, la simulación de alto nivel se utiliza para la predicción y el análisis del rendimiento. En medio del ciclo de diseño se utiliza la simulación para desarrollar los algoritmos de software y refinar el hardware. En las etapas posteriores del diseño se utiliza la simulación para garantizar que se alcancen los objetivos de rendimiento y para verificar la corrección del hardware y el software. Los diferentes objetivos de simulación requieren diferentes niveles de detalle de modelado. Para mantener el tiempo de diseño al mínimo, es fundamental estructurar el entorno de simulación para que sea posible compensar el rendimiento de la simulación por los detalles del modelado de una manera flexible que permita el desarrollo simultáneo de hardware y software. SystemC entra en las primeras etapas del diseño, donde se necesita una simulación de alto nivel para la predicción y el análisis del rendimiento. Requisitos para entender este video: nociones básicas de programación en C++, programación orientada a objetos y, no es estrictamente necesario, pero sería bastante bueno entender un poco de sistemas lógicos. SystemC es una biblioteca de C++. Es un lenguaje construido en C++ estándar al extender el lenguaje con el uso de bibliotecas de clases. No es un lenguaje de programación. Algunos le conocen como un lenguaje de descripción de hardware, pero no un lenguaje de programación. Unifica la descripción de hardware y software tomando como base el lenguaje de programación C++ con su paradigma de programación orientada a objetos. SystemC aborda la necesidad de un diseño de sistema y un lenguaje de verificación que abarque hardware y software. El lenguaje es particularmente adecuado para modelar el particionamiento del sistema, para evaluar y verificar la asignación de bloques a implementaciones de hardware o software, y para diseñar y medir las interacciones entre bloques funcionales. Ha sido desarrollado por las compañías del grupo OSI, Open Systems Initiative, y ha sido estandarizado por Open Systems Initiative y Acelera Systems. Fue ratificado como un estándar IEEE en 2011. Adicionalmente, podemos decir que las empresas líderes en las industrias de propiedad intelectual, por sus siglas en inglés IP, automatización de diseño electrónico EDA, semiconductores, sistemas electrónicos y software integrados actualmente utilizan SystemC para la exploración arquitectónica, para entregar bloques de hardware de alto rendimiento en varios niveles de abstracción y para desarrollar plataformas virtuales para el codiseño de hardware y software. ¿Por qué SystemC? C++, aun cuando cumple un desempeño bastante satisfactorio en el modelado de software, resulta ser inadecuado para el modelado de hardware. Por tal razón, ha surgido la necesidad de crear una biblioteca que permita el mejor modelado de hardware. A continuación, se detallarán algunas situaciones en las cuales C++ no cumple satisfactoriamente con los requisitos. Descomposición jerárquica de un sistema en módulos. Si estuviésemos usando C++ únicamente, tendríamos nosotros mismos que definir la infraestructura, es decir, clases, bibliotecas, etcétera, para definir jerarquías. Es decir, para poder tener módulos y poder tener módulos dentro de módulos. Conectividad estructural entre módulos usando puertos. Otra cosa que no tiene, como que no nos entrega C++, es programación y sincronización de procesos concurrentes usando eventos y sensibilidad. C++ no apoya la idea de la concurrencia. Los sistemas de hardware son intrínsecamente concurrentes a la hora de simularlos y funcionan en paralelo en la vida real. Para ejemplificar, podemos pensar que nuestro computador está conectado a un monitor. El computador podemos verlo como un módulo, el monitor como otro módulo. La información viaja de uno al otro, pero ambos están funcionando de forma paralela, es decir, al mismo tiempo. Si queremos simular esto, necesitamos tener la noción de concurrencia para poder simular que estamos corriendo en paralelo dos diferentes módulos.
Tiempo simulado. C++ no apoya la noción de acontecimientos ordenados, es decir, no hay noción de tiempo. Esto sí lo trae System-C. Separación de la computación. Procesos de la comunicación. Canales. Otra cosa que trae System-C es tipos de datos orientados al hardware para modelar lógica digital y aritmética de punto fijo. Bloques de construcción básicos de System-C. En primer lugar, tenemos los módulos que se utilizan para particionar un diseño. Los módulos se comunican entre sí a través de interfaces y ocultan su representación de datos internos de otros módulos. Los módulos pueden incluir puertos, exportaciones, canales, procesos, eventos, instancias de otros módulos, otros datos miembros y otras funciones miembros. Los procesos. Estos modelan la funcionalidad del sistema. Los puertos. Estos proporcionan las rutas a través de los cuales se pasa la información hacia y desde un módulo. Los canales. Estos proporcionan el cableado o los elementos de comunicación de System-C y que se pueden definir como cualquier cosa, desde un simple cable hasta un mecanismo más complejo como un FIFO. Relojes. Es un objeto especial que define una señal de reloj en términos de su periodo, relación de trabajo, compensación y valor inicial. Tipos de datos incluidos. Tenemos los datos o los tipos de datos definidos en System-C y también tenemos soporte para tipos de datos definidos por el usuario. El punto de entrada en una simulación en System-C es la función sc-main. La función .initialized. Esta función tiene un uso particular y lo veremos más adelante. Los módulos son los componentes básicos de los diseños en System-C. Se representan a través de una clase en C++. Se pueden instanciar en otro módulo dando cabida a jerarquías, es decir, un módulo dentro de otro módulo. Para ejemplificarlo podemos pensar que tenemos una casa y esta casa es un módulo y dentro de la casa tenemos submódulos como por ejemplo una habitación, otra habitación, un baño, una sala de estar, una cocina. Cada uno de estos puede ser un módulo diferente que está conectado dentro de un módulo más grande que es la casa. Las instancias de los módulos de nivel inferior se pueden consultar a través de la jerarquía completa. Esto quizás en este momento no haga tanto sentido, pero es útil porque de esta manera System-C nos reporta algunos errores cuando los cometemos a la hora de realizar alguna simulación. Volviendo al ejemplo de la casa. Los componentes básicos acá son los módulos. Estos módulos se representan a través de una clase, pero una clase no es más que un plano arquitectónico de cierta abstracción. Si vemos, si vemos un ejemplo más tangible, podemos pensar en una casa, podemos pensar que una clase es el plano de una casa. Podemos pensar que una casa ya construida es una instancia del plano de esa casa, es decir, si habláramos de módulos en System-C, estaremos hablando de, tenemos una instancia de un módulo y tenemos la definición del módulo. Eso sería tener la instancia y la definición por separado. Es decir, que a partir de un módulo podríamos tener diferentes o muchas instancias de ese mismo módulo que podrían estar interconectados entre ellas o conectados con otra cosa. Lo mismo ocurre en System-C y en C++. Recordemos, un módulo es una clase. La instancia de un módulo es básicamente la instancia de un objeto de esa clase. En las láminas siguientes vamos a representar o vamos a visualizar un módulo como un cuadro o un rectángulo. Cada módulo se describe usando un archivo fuente, module.h, y un archivo de implementación, module.cpp o .cxx o como le queramos llamar. Un módulo en System-C se define por crear la clase, darle un nombre a la clase, heredar la parte pública de la clase sc-módulo, declarar un constructor y ya con eso tenemos básicamente un módulo en System-C. Si tuviésemos algún método que definir, lo tendríamos que hacer en el punto .cpp. No es estrictamente necesario, pero es lo recomendado. Los procesos. Describen la funcionalidad de un módulo.
Usualmente los módulos reciben una o varias entradas, hacen algún cómputo en los procesos y escriben el resultado en los puertos de salida o otros canales. Los procesos tienen una lista de sensibilidad. Esta lista no es más que una lista de señales que causan que el proceso sea invocado cada vez que el valor de una de estas señales cambie. Los procesos son invocados por el kernel de systemd, basados en la lista de sensibilidad. No son invocados directamente por el programador o por el diseñador. Los procesos son similares a los métodos en C++. Particularmente los procesos en systemd van a ser un método en C++ que no recibe ningún parámetro y no retorna ningún valor. No son jerárquicos, es decir, un proceso no puede directamente llamar a otro proceso. Para comunicarse con otros procesos se utilizan canales o eventos. Los tipos de procesos en systemd son sc-method, sc-thread y sc-cthread. En las siguientes láminas vamos a ver el method y el thread. No vamos a ver el cthread. En las láminas siguientes vamos a visualizar un proceso gráficamente como un elipse. Los sc-thread puede ser activado o reactivado a través de la lista de sensibilidad. Corren solamente cuando son invocados por el planificador de systemd. Cada vez que se activa o reactiva, se ejecuta hasta el siguiente wait. Lo veremos luego en un ejemplo. Un evento reactivará el proceso hilo desde la última sentencia ejecutada y lo ejecutará hasta el siguiente wait. Los procesos hilos se caracterizan, como su nombre lo indica, en que poseen su propio hilo de ejecución. Son implementados como un loop infinito con el fin de asegurar de que los procesos puedan ser rápidamente reactivados y permitir su suspensión y reactivación en cualquier parte del código. Además de esto, poseen su propio stack de ejecución en donde las variables locales son guardadas. Esto es un ejemplo de un thread. Básicamente es un método en C++, con la diferencia de que en este caso, cuando se ejecute, va a ejecutar primero el bloque 1, luego va a esperar y va a suspender la ejecución de ese thread. Va a ejecutar cualquier otra cosa que haya que ejecutar en la simulación y cuando tenga que volver a ejecutar este thread, porque su lista de sensitividad fue activada a través de algún evento, lo va a ejecutar a partir del último wait, es decir, que ejecutaría el bloque 2 y llegaría hasta el siguiente wait. Y luego ocurriría lo mismo para el siguiente. Y luego ocurriría lo mismo para la siguiente ejecución. A la derecha tenemos un thread que hace exactamente lo mismo que hace el de la izquierda, pero este está implementado de una manera diferente utilizando un for loop. Creación de un sc-thread. Para la creación de un sc-thread se deben seguir los siguientes pasos. Declaración. Se declaran dentro de un módulo como una función que no toma ningún argumento y retorna vacío. De esta manera. Definición. Es recomendable colocar la definición en un archivo de implementación separado llamado módulo.cpp. De esta manera. Registro. La función se registra dentro del constructor usando la macro sc-thread, todo en mayúscula. Esta macro toma un argumento, el cual es el nombre de la función o método a ser registrada en el kernel. De esta manera. Declaración de la lista de sensibilidad estática, opcional. La lista de sensibilidad no cambia durante la ejecución. systemd provee el objeto sensitive para agregar eventos a la lista de sensibilidad estática de un proceso hilo. De esta manera. Aquí estamos creando un módulo que va a tener un thread que se va a ejecutar cuando ocurra algún cambio en el puerto SomePort. En este caso, el puerto no está declarado porque no hemos visto puertos todavía, pero esta sería la idea. El thread sería ejecutado cuando hay algún cambio en el puerto SomePort. El sc-method es invocado por el planificador del systemd. Es decir, nosotros no lo vamos a llamar directamente, al igual que el sc-thread. Se comporta como un método normal en C++. Esto significa que se ejecuta completamente y retorna la ejecución de vuelta al mecanismo que lo llamó. Es básicamente un método normal. Usualmente estos métodos, al igual que los
threads van a tomar alguna entrada, como algún puerto o alguna señal, van a hacer algún cómputo y luego van a escribir la salida en algún puerto o en alguna señal. La creación de un SC method es similar a la creación de un SC thread. Debemos seguir los mismos pasos. Declaración. Se declaran dentro de un módulo como una función que no toma ningún argumento y retorna vacío. De esta manera. La definición. Es recomendable colocar la definición, al igual que en el SC thread, en un archivo de implementación llamado módulo.cpp. Se hace igual que para el thread. Registro. La función se registra dentro del constructor usando la macro scMethod. Esta macro toma un argumento, el cual es el nombre de la función a ser registrada en el kernel. Declaración de la lista de sensibilidad estática. Nuevamente esto es opcional y de nuevo la lista de sensibilidad no cambia durante la ejecución. Systemc provee el objeto sensitive para agregar eventos a la lista de sensibilidad estática de un método. Al igual que el thread, este method se ejecutaría cuando haya un cambio en el puerto. La diferencia es que este método se ejecutaría por completo y no hasta encontrar el siguiente wait. Puertos. Los puertos permiten la comunicación, permiten el manejo de un solo tipo de dato y tienen una dirección. Es decir, pueden ser de entrada, pueden ser de salida y pueden ser de entrada-salida. La sintaxis para declarar un puerto sería de esta manera. Vamos a verlo cómo sería también gráficamente en el módulo. Un puerto se declara, en este caso, sc-in y entre corchetes angulares el tipo de dato que maneja el puerto. Es decir, siempre manejar un solo tipo de dato. Y luego de eso colocamos un nombre al puerto. Si se fijan, esto es una clase paramétrica o templetizada que básicamente recibe un tipo de dato que es el tipo de dato que va a manejar ese puerto. Gráficamente lo veríamos como una flecha que entra hacia el módulo. Esto es un puerto de entrada. El puerto de salida se declara de esta manera. La explicación es la misma que para lo anterior. La única diferencia es que esto de la dirección es saliendo del módulo. Puerto de entrada-salida. Similares a los anteriores, pero los datos pueden viajar en dos direcciones. Es posible conectar puertos de módulos padre a puertos de módulos hijos, es decir, de módulos a submódulos directamente. Esto es algo que quizás en este momento no haga mucho sentido, pero más adelante, en otro video, lo veremos. Los canales permiten la comunicación entre procesos de un módulo y entre módulos. Existen dos clasificaciones principales, el primitivo y el jerárquico. En el primitivo encontramos la Signal RB, FIFO, Mutex y los semáforos y los buffers. Y en los jerárquicos básicamente son otros módulos que permiten comunicación entre un módulo y otro. En el curso vamos a usar principalmente el SC Signal. Por eso es el que vamos a ver ahora en detalle. El SC Signal permite la comunicación punto a punto, es decir, de un puerto a otro puerto. La sintaxis para declararlo es sc-signal entre corchetes angulares el tipo de dato que maneja la señal, el nombre de la señal y luego el punto y coma para finalizar la declaración. El tipo de dato que vaya a manejar la signal tiene que ser compatible con el tipo de dato que esté manejando el puerto. Es decir, si el tipo de dato del puerto de salida del módulo A es booleano, el tipo de dato de la señal roja debe ser booleana, al igual que el puerto de entrada del módulo B. Lo mismo ocurriría para la señal verde. Vamos a ver ahora los relojes. En general, el reloj se refiere a un microchip que regula el tiempo y la velocidad de todas las funciones de la computadora. En el chip hay un cristal que vibra a una frecuencia específica cuando se le aplica electricidad. El tiempo más corto que una computadora es capaz de ejecutar una instrucción es un reloj o una vibración del chip del reloj o un ciclo de reloj. Tiene esos diferentes nombres. La velocidad del procesador de una computadora se mide en velocidad de reloj. Por ejemplo,
1 MHz es 1.000.000 de ciclos o vibraciones por segundo. 2 GHz son 2 millones de ciclos o vibraciones por segundo. Ahora vamos a ver algunos de los atributos del reloj. Primero, en la imagen de más arriba, vemos que tenemos la señal del reloj y tenemos dos posibles valores para el reloj, 0 y 1, es decir, apagado o encendido. El reloj tiene un atributo llamado periodo, que es básicamente cada cuánto tiempo se repite la señal. En la línea de abajo vemos la línea de tiempo. En este caso la tenemos en nanosegundos. Tenemos 0, 10, 20 y 30 nanosegundos. El periodo en este caso es de 10 nanosegundos, por lo tanto, en este tiempo podemos tener 3 ciclos de reloj. Tenemos un atributo llamado Duty Cycle. Este atributo básicamente nos dice el porcentaje de tiempo en el que nuestro reloj va a estar en el flanco positivo. Es decir, cuánto tiempo va a estar el reloj encendido, si lo queremos ver de esa manera. Si colocamos ese valor en 0.65, por ejemplo, tendríamos que, para este caso, 6.5 nanosegundos, el reloj estaría en 1 y el resto del tiempo, es decir, 3.5 nanosegundos, el reloj estaría en el valor 0. La flecha roja del lado izquierdo, en el que indica que el reloj va subiendo, se conoce como flanco de subida. Y la flecha bajando se conoce como flanco de bajada. En SystemC podemos definir todos estos atributos y lo podemos ver en la línea de abajo. Primero, el reloj se declara como SC piso o guión bajo clock, luego se le da un nombre y luego recibe una cadena de caracteres que indica el nombre que va a tener el reloj dentro del simulador o kernel de SystemC. Luego de eso se le define el periodo. El periodo no va a ser más que una variable de tipo SC time que va a indicar el valor y va a indicar la unidad de tiempo. Puede ser nanosegundos, picosegundos, segundos, milisegundos. Luego de eso tiene una serie de parámetros que son los que vimos hace un momento. Y estos parámetros no son estrictamente necesarios, pero algunas veces pueden ser útiles de aplicar. El duty cycle, que como vimos es el porcentaje de tiempo en el que el reloj va a estar en 1, si por defecto es 0.5, es decir que va a estar 50% en 1, 50% en 0. Es decir, que estaría, si el periodo es de 10 nanosegundos, estaría 5 nanosegundos en 1, 5 nanosegundos en 0. Y luego se repetiría. El tiempo de inicio. El tiempo de inicio es si queremos que nuestra simulación no arranque en 0, es decir, que nuestra línea de tiempo se moviese hacia otro valor. El Posage First. Eso es básicamente si queremos que la simulación arranque con el reloj en 0 o en 1. Por defecto, la simulación va a arrancar en 1, así como lo vemos en la gráfica de arriba. La simulación o el reloj arranca en 1. Algunos de los tipos de datos de SystemC son estos. Esto es más para referencia. En algunos ejemplos luego lo veremos. Básicamente tenemos, a todos hay que colocarle el prefijo sc-bajo y luego el tipo de dato. Logic, int, uint, big int. Básicamente tenemos tipos de datos para manejar valores lógicos, valores booleanos, valores de un bit de 4 valores, 0, 1, x, z, valores enteros de 1 a 64 bits, valores enteros con signo sin signo de 1 a 64 bits, valores de enteros muy grandes, más de 64 bits, valores de punto fijo con signo de tamaño arbitrario, valores de punto fijo con signo sin signo, etc. A la hora de declarar los tipos de datos, podemos ver algunos ejemplos. Como hemos visto ya anteriormente, la mayoría de las clases en SystemC son parametrizadas, es decir que vamos a utilizar los corchetes angulares para pasar o definir el tipo de dato que queremos usar con esa clase en particular. En este caso, por ejemplo, el tipo de dato booleano, este es un tipo de dato primitivo en C++. Cuando declaramos un bool, lo declaramos como bool, luego
el nombre que le queramos dar. Si lo queremos usar como el tipo de dato en un puerto, nuevamente tenemos que utilizar los corchetes angulares, tenemos que utilizar el nombre de la clase que queremos usar. En este caso es el sc-in para definir un puerto de entrada. Entre corchetes angulares el tipo de dato que va a manejar ese puerto y luego el nombre. Esto ya lo hemos visto. Pero particularmente en el caso del sc-int, cuando lo declaramos, también utilizamos una clase parametrizada. Es decir, sería sc-int y entre corchetes angulares el número de bits que queremos que maneje este dato. En este caso sería 16 bits. Pero cuando queremos declarar un puerto que maneje datos de tipo sc-int, debemos utilizar los corchetes angulares dos veces. Uno para definir el tipo de dato que va a manejar el puerto, que en este caso es un sc-int, pero resulta que el sc-int también es un tipo de dato parametrizado. Por lo tanto, debemos utilizar los corchetes angulares nuevamente para definir cuántos bits queremos que utilice este tipo de dato. La función scsmin. La función scsmin es el punto de entrada de nuestra simulación. Al inicio hace ciertas inicializaciones y luego iniciamos la simulación. Para refrescar un poco, tenemos una función main en C++, sin systemc y una función con systemc. Básicamente lo que cambia es el nombre, pero los argumentos que recibe son los mismos. argc, recordemos que representa el número de argumentos de la línea de comandos, incluidos el propio nombre del programa. Es decir, que si no pasamos ningún argumento, el número va a ser igual a 1. argb es una matriz de cadenas de caracteres de estilo C, que representan la línea de comandos que invocó el programa. Por lo tanto, argb en la posición 0 es el nombre del programa. Una cosa adicional que podemos ver acá es la función sc-start, que es básicamente para invocar el simulador o para que arranque la simulación. En todos nuestros programas de Systemc vamos a tener que invocar este método para poder inicializar la simulación. La función don'tInitialize. Los scthread y los scmethod son ejecutados en el constructor del módulo en el que existen. Para evitar esta ejecución no deseada, incluso si no ocurre ningún evento en la lista de sensibilidad, utilizamos la función don'tInitialize. Básicamente, lo que se hace es que luego de registrar el thread o el method en el kernel de systemc utilizando la macro scthread o scmethod y de dar la lista de sensibilidad a ese thread o a ese method, vamos a llamar al método don'tInitialize, que básicamente hace para recapitular y para ver gráficamente todos los bloques básicos o la mayoría de ellos. Tenemos la función scsmain, que va a contener todos los módulos de nuestra simulación. Tenemos los módulos y tenemos los puertos. Tenemos los procesos que van a vivir dentro de los módulos. Recordemos también que un módulo puede tener procesos y puede tener otros módulos dentro también. Tenemos las señales, canales, pero en este caso vamos a utilizar principalmente nosotros señales, que van a hacer la interconexión entre un módulo y otro módulo a través de los puertos. Adicionalmente tenemos el reloj, que vamos a ver en otros videos cómo se usa para sincronizar nuestra simulación. Pero este también va a residir dentro de el scsmain. Y eso es todo. Espero que haya sido claro y por favor déjenme preguntas si tienen.